Eso es un poco egoísta. Subaru dice, eso está un poco pagado. Y eso no es lo que estamos hablando. Ciertamente no estoy contento con eso, pero estás tratando de verte feliz. Ambos caminamos con ira en nuestros corazones. Y tú dices que tengo que parecer que no pasa nada. ¿Crees que podría hacer eso? Julio dice, bueno, entonces, ¿qué otra opción hay exactamente? Julius había estado vigilando en silencio sus emociones, pero poco a poco la emoción comenzó a fluir de su voz. Subaru podía sentir a Julius mirándolo fijamente, con una mirada furiosa, por supuesto. Subaru todavía no estaba al tanto de los detalles detrás del estallido de Julius. Dice, mis sentimientos son como dije anoche. No voy a seguir mencionándolo, ya que ni siquiera te había notado a ti, Anastasia Sama, y a tu conveniencia con Equidona. Subaru dice, ¿yo y mi unión con Equidona? Él había dicho que Subaru había estado conspirando con Equidona. Julius dice, sé que no tenías malas intenciones al hacer eso. Incluso si es Equidona, no puedo decir que sea suficiente, pero hablamos, se puede confiar en ella. No hay otra manera, hay que confiar en ella. Subaru queda en silencio. Julius dice, no tengo nada excepto perseguir esa posibilidad para salvar a Anastasia Sama, incluso si la recuperamos e incluso si esa mujer no se acuerda de mí. Julius dice, no he cambiado lo que me propuse ser. No sé qué demonios quieres sacar de mí, pero déjame decirte esto de antemano. Subaru dice, ¿qué es? Julius dice, por amor de Dios, por favor no me hagas sentir miserable frente a ti otra vez. Tan pronto como Subaru escuchó la débil voz de Julius dice, parece evidente que este será un intercambio estéril desde aquí. Julius salió de la habitación dejando atrás el eco de la autoburla en ese murmullo. Después de asegurarse de que no estaba a la vista, Subaru dejó escapar un largo suspiro. De repente se sintió exhausto, como si le hubieran colocado una gran piedra en la espalda. Estaba sudando copiosamente. Chabla dice, maestro, ¿estuvo bien contigo? Chabla apareció y miró dentro de la habitación. Subaru dejó escapar un ¿ah? Chabla dice, realmente no lo entiendo, pero ¿te fue útil, maestro? Subaru dice, de hecho, gracias a ti pude enfrentar a Julius y tener algo de tranquilidad. Quiero un fuerte abrazo como recompensa. Subaru dice, de ninguna manera. Chabla dice, qué malo, maestro. ¿No dijiste que escucharías lo que diría si no me desviara del nivel de recompensa? Subaru dice, ese deseo va más allá de mi corazón puro e inocente. Cuando llamó a Julius, Subaru había mantenido a Chabla al acecho en la habitación contigua como respaldo. Antes que se perdieran sus recuerdos, parecía que había habido un intercambio de palabras tempestuosas entre él, Equidona y Julius. Subaru dice, tú, ¿qué demonios estabas haciendo? ¿Y quién demonios te atacó? Natsuki Subaru. Chabla dice, maestro, ¿qué tal si saltas a mi pecho? Ven a abrazar mi cuerpo, maestro. Subaru dice, ese deseo es aún más ingenuo. Hablando de cosas de que no tenía idea, Subaru tampoco tenía idea por qué Chabla le mostró un afecto tan extraño. ¿Por qué amaba tanto a Subaru hasta este punto? Parecía que Emilia y todos los demás a su alrededor tampoco tenían idea de por qué lo hizo. Subaru dice, mierda, mis pensamientos han llegado a un callejón sin salida. Vamos con Patrache por un momento. Por el momento quería ir a un lugar donde poder establecerse y pensar. Chabla dice, ese dragón de tierra no es realmente mi taza de té, ya que me sigue mirando. Subaru dice, oye tú, los insultos contra Patrache son imperdonables. Chabla dice, maestro, ¿cómo te azota ese dragón? Por eso nos estamos separando aquí también. Te veo en un rato. Chabla dice, estabas coludiendo incluso por la recompensa, pero aún así no puedo soportarlo. Soy una mujer para la conveniencia del maestro. Ese es el significado de mi vida. Subaru queda en silencio. Subaru baja la cabeza y cerró los ojos. Subaru dice, ¿dónde? En Natsuki Subaru. Vale la pena ir tan lejos. Chabla dice, maestro. Subaru dice, maldita sea. Incapaz de soportar la irritación que brotaba de él, Subaru se rascó bruscamente la cabeza. Se dio la vuelta para mirar a Chabla, que estaba inclinando la cabeza. Luego, caminando hacia la chica inmóvil, extendió las ambas manos y con todas sus fuerzas abrazó su esbelto cuerpo. Subaru dice, no deberías pensar en ti misma solo como una mujer por conveniencia, cosas así, fue mi error. Subaru termina convirtiéndose en el mismo que Natsuki Subaru. Si él solo la usara de manera unilateral, el aliento de Chabla se enganchó y su cuerpo se puso rígido ante el comportamiento de Subaru, que se había negado a volverse así. Chabla era alta, aproximadamente de la misma altura que Subaru, pero aún así su cuerpo que él había abrazado era delgado, flexible y suave. Había una gran diferencia entre su cuerpo y el de su propio cuerpo. Chabla dice, maestro. Subaru dice, me ayudaste estando allí. Eso es todo. Sí, Subaru estaba abrazando a Chabla. Subaru lentamente soltó su cuerpo. Con toda honestidad se sintió incómodo, pero su sentido del logro era más fuerte. Mirando el pensativo Subaru, Chabla caminó vertiginosamente hacia él. Sus mejillas se sonrojaban ferozmente, tenían los ojos húmedos de lágrimas, su respiración era algo febril y miraba los labios de Subaru. Chabla dice, maestro, finalmente me has mostrado un poco de amor. Y así bueno, comienzan a hablar, bueno amigos. Subaru dice, como a veces hay cosas que no necesitas saber en el mundo. Subaru dice, parecía que estaba llorando, pero yo no sé si solo eran lágrimas de cocodrilo.
Había sido Ran quien había hecho todo lo posible por no creer la historia de que Subaru realmente había perdido sus recuerdos. Por supuesto, aún existía la posibilidad de que ella hubiera estado actuando. No es posible que ella no haya podido reconocer algún tipo de participación, pero no hay límites para este tipo de sugerencias. Si no confía en algo, entonces es un hecho que ni siquiera puede comenzar a dudar de algo. En lo que respecta a Subaru, esa base era, Subaru dice, ¿eso significa Patrache ahora? Después de afirmar eso, se sorprendió de sí mismo por ser la conclusión de una persona que cayó en la trampa de tener una total desconfianza hacia todo lo que le rodeaba, pero de hecho era cierto que ese lado de él era bastante prominente. Su desconfianza total hacia todos era indescriptible, equivalente a que estuviera profundamente arraigada, y no solo para los demás, sino que ahora tampoco podía creer en sí mismo. Subaru dice, aún así, podría ser más una bendición si pudiera pasar un tiempo en un paraíso en el que solo Patrache y los dragones de tierra están. Y una voz se escucha que dice, escuché eso. Subaru dice, wow. En el mismo momento que había estado pensando estos pensamientos en voz alta, una joven salió ágilmente de la esquina del pasillo. La niña era Meili. Sus trenzas azules se balanceaban mientras reprimía una risita. Subaru, es solo una broma, una tontería. Seguramente no entendiste eso. Meili dice, seguro, pero no tengo la intención particular de reírme de ellos. Incluso si son los verdaderos sentimientos de Onisan, ya sabes. Subaru dice, eso no es una gran disculpa. ¿Estás sola? ¿No estás con Beatriz? Meili dice, no hay posibilidad. ¿Por qué estaría con Beatriz Chan? Subaru dice, bueno, aún así, está bien. Sin embargo, para que lo sepas, no tengo tiempo para jugar contigo. Lo siento, pero mira, por otro lado, si quieres hablar con alguien, Chaula está de vuelta por allí, por ejemplo. Meili dice, podría hablar con mi Onisan semidesnuda, pero ahora tengo cosas que ver con Onisan. Subaru dice, ¿conmigo? Meili se llamó un dedo a los labios y lamió la punta de sus dedos con la lengua. Este gesto un tanto atractivo no encajaba con su apariencia infantil. Subaru frunció el ceño. Meili dice, me preocupa. ¿Qué tan en serio debo tomar lo que hablamos anoche? Subaru dice, ¿qué? De repente Subaru se liberó del extraño paro en su conciencia y se agarró el cuello. Había algo en su garganta como una sensación de acidez y falta de aliento. Se lanzó a un ataque de tos. Mientras se tocaba la garganta, Subaru tosía una y otra vez mientras disfrutaba de una sensación similar a un dolor seco, y entonces de repente se dio cuenta. Subaru, ¿yo estaba? ¿Qué fue lo que estaba haciendo? Contó antes, seguramente había hablado con Julius, luego había habido esa farsa con Chaula, y después de eso había tratado de ir a donde estaba Patrache y finalmente había conocido a Meili en medio del camino allí. Subaru dice, Subaru se había estado frotando el brazo mientras estaba inmerso en sus pensamientos. Chasqueó la lengua con dolor agudo, mirando su mano. Sus dos manos, un montón de rasguños fueron tallados en las muñecas de sus manos izquierda y derecha. Se dio cuenta que la sangre emanaba de ellos. Subaru dice, ¿qué demonios es esto? Las heridas eran relativamente profundas, pero las heridas mismas eran irregulares. Ese rasguño no era una mala suposición, no podía ser una cuchilla afilada. Esas heridas causadas por alguien que clavaba las uñas profundamente en su carne con todas sus fuerzas. ¿De dónde demonios había sacado estas heridas? Subaru miró a su alrededor para ver si había alguien que pudiera usar como vendaje, algo como vendaje, ¿no? Mientras hacía una mueca de dolor, y notó que estaba en una habitación de piedra similar a la de muchos de ellos en el cuarto piso. Luego finalmente lo notó. Pies blancos estaban esparcidos por el suelo, los pies no se movían, la fuerza en ellos se había esfumado. Lentamente levantó la vista de sus pies y había una falda y la parte superior de su cuerpo, y entonces Subaru dice, ¿qué? Y luego justo allí la figura de una niña que ni siquiera se retorció se había derrumbado frente a él. Meili se había derrumbado frente a los ojos de Subaru y ella no estaba respirando. Capítulo 44. Con decoración de sangre. Dentro de la habitación de piedra, Subaru estaba inmóvil, ¿no? Atónito por la niña que yacía inmóvil frente a él. Subaru estaba inquieto, estaba un poco atormentado. Cada vez el temor y el miedo aumentaba. Sus muñecas estaban heridas, su garganta estaba irritada y su corazón acelerado. Sin embargo, nada de eso parecía estar relacionado con sus recuerdos. Una niña yacía frente a él. Su vida de la niña se había extinguido. Entonces Subaru comienza a hablar y decir, Meili, oye, Meili. Subaru dice, Meili. Los párpados todavía abiertos, ni siquiera pestañear. Subaru tomó aire y decidió que intentaría reanimarla usando los conocimientos que recordaba. Subaru estaba en pánico, no sabía qué más hacer, y comienza a maldecir y a hablar grosería. Subaru se miró las palmas de las manos y se da cuenta que
el delgado cuello de Meili quedaba una dolorosa y amoratada marca. No fue el destino que mató a Meili, sino que fue asesinada por alguien. Y Subaru se dio cuenta. Subaru se da cuenta de algo, comienza a acomodar el cuerpo de Meili, a cerrarle los ojos y todo, y se da cuenta que las manos que tenía, comienza a dirigirlas hacia el cuello, ¿no? Y se da cuenta que sus manos coincidían con la marca que está en el cuello de Meili. No quedaba dudas, Meili había sido estrangulada hasta la muerte, y el culpable no era otro que Subaru. Subaru queda impactado, Subaru queda conmocionado, Subaru queda sorprendido, Subaru queda atónito. Subaru vomita. Subaru estaba muy preocupado, estaba muy nervioso y muy temeroso, ya que la idea que le hubieran inculpado ni siquiera pasó por su cabeza. Subaru no entendía qué había pasado. ¿Qué pasó? Recuerda, ¿qué es lo que pasó? Y poniéndose de pie, Subaru caminó en círculos por la habitación, tratando de desentrañar sus recuerdos. Comienza a decir, está muerta. ¿Y la estrangulé yo? ¿Por qué haría eso? Bajando su mirada hacia sus propias manos, Subaru podía sentir una vívida sensación en ellas, que no estaba en sus recuerdos. En sus muñecas de Subaru habían rastros de rasguños, es decir, que Meili había intentado de sacarse sus manos de su cuello de Subaru. Había habido un forcejeo, y Subaru lo sabía porque las marcas en sus manos era la evidencia que él necesitaba para comprender. Habían marcas de rasguños que parecían haber sido hechas por su propia mano derecha. Eran letras. Subaru se da cuenta que habían letras en sus heridas, que estaban distorsionadas, talladas en su carne. Y las letras decían lo siguiente: Natsuki Subaru estuvo aquí. Subaru hace... ¿qué? Una exhalación apenas audible escapó involuntariamente de sus labios. Intentó descartar la posibilidad de haberse equivocado. Tú... ¿qué diablos pasa contigo? Enfrentándose a una realidad inaceptable, Subaru gritó desesperadamente con voz ronca. Agitó su brazo izquierdo inseparablemente unido, apartando su vista de él, tropezando con sus pies, y cayó. Y así comienza a indagar en sus pensamientos y pensar, ¿no? No estaba aquí, esta herida definitivamente no estaba aquí, decía Subaru. Sin embargo, en su mente se dice a sí mismo que este crimen fue cometido por Natsuki Subaru. El Natsuki Subaru, que no soy yo, ha matado a Meili. Y como si estuviera exhibiendo su logro, ha grabado una condecoración en mi brazo. Subaru se dice a sí mismo, está volviéndome loco, desquiciado, parece que estoy perdiendo la cabeza. ¿Era Natsuki Subaru el nombre de un monstruo incomprensible para él? Esta no era la primera vez que Subaru sentía una gran desconfianza hacia Natsuki Subaru. Entonces Subaru comienza a pensar que tal vez ese mensaje fue dejado por el Natsuki Subaru, por el otro Natsuki Subaru. Subaru comienza a pensar que tal vez cuando perdió la conciencia, el Natsuki Subaru anterior regresó a su cuerpo, y entonces ese Natsuki Subaru de alguna manera mató a Meili en medio de una disputa, dejando esa verdad grabada en mi brazo, y luego se ocultó nuevamente en un rincón de mi mente. ¿Qué estás planeando? ¿Quién diablos eres? La mente de Subaru era un desastre. No solamente desconfiaba de los demás, sino que ahora también desconfiaba de sí mismo. Gotas de sangre roja aparecieron en la piel oscura, al mismo tiempo que la desgarraba. Es irónico que la sangre que fluye de esta piel oscura sea roja, pensó Subaru. Subaru escondió el cuerpo de Meili tras aquella losa tallada de piedra y dice, lo siento. O sea, Subaru estaba nervioso de lo que pensarán los demás, ¿no? Por el crimen que había cometido. Subaru dice, no hay argumentos ni nada a mi favor. Aunque no fuera yo quien mató a Meili, es indudable que el arma asesina fueron mis propias manos. Subaru dice, la próxima vez que nos veamos, Meili, serás la única de quien no sospecharé. Tras encubrir desesperadamente el asesinato de Meili, Subaru salió de la sala y luego, mirando el pasillo de un lado a otro mientras abandonaba lentamente el lugar, se escucha una voz que dice, Subaru, con que aquí estabas, menos mal. Subaru así. El inesperado llamado de Emilia provocó un respingo en Subaru mientras se giraba a mirarla. Acercándose a paso ligero, Emilia le dio la cabeza al verse los rígidos que se habían puesto las mejillas de Subaru. Emilia dice, lo siento, ¿te asusté? Subaru dice, solo me sorprendiste un poco. Es que pues, tú sabes, fue muy repentino. ¿Ocurrió algo? Emilia-chan, mirándolo, dice, solo paseaba por la torre buscando algo que hacer antes de comer. ¿Acaso ahora estás haciendo otra travesura? Subaru inhaló bruscamente ante la misteriosa pregunta de Emilia, ¿no? Subaru estaba con el miedo de que descubrieran el crimen que acababa de hacer. En la habitación tras ellos se encontraba el cadáver frío e inerte de Meili. Salir de ese lugar era su mayor prioridad. Subaru dice, lo siento, necesito ir al toilet, un momento. Emilia dice, por supuesto. Subaru abandonó rápidamente la habitación tras decir unas palabras fácilmente malentendibles. Debía huir, alejarse de Emilia tan pronto como fuera posible e ir a un lugar donde pudiera matar todo el tiempo posible. Luego podría hacerse cargo de las heridas de su brazo derecho. Subaru dice, Emilia-chan, voy al baño, ¿por qué me estás siguiendo? Emilia dice,
Es que iríamos todos juntos a comer de todas formas. ¿No crees que sería bien que te acompañe un rato? No te preocupes, esperaré en la puerta. Subaru dice, no me preocupa que escuches como orino, pero Emilia se plantó frente a Subaru, quien quería separarse de ella, y lo miró a la cara. Subaru comienza a pensar, ¿por qué razón Emilia me querría acompañar? Aún así, las expresiones de Emilia parecían ser honestas con Subaru. Emilia le habla a Subaru. Subaru estaba perdido en sus pensamientos. Emilia dice, Subaru, ¿estás bien? Aún no has vuelto a la normalidad, ¿verdad? Subaru hace, estoy bien, solo me distraje un momento con mis pensamientos. Emilia dice, ¿de verdad? Pero parece que tienes el rostro pálido. De repente Emilia tocó a Subaru. Incapaz de alejarla, permitió que Emilia jugueteara con sus mejillas a su antojo. El cosquilleo hizo que Subaru frunciera el ceño. Subaru dice, estás mirando muy de cerca. Emilia dice, ajá, así es. Estoy mirando de cerca. Siento como si te mirara demasiado últimamente. No sé por qué, pero es extraño. Subaru dice, supongo que sí, bastante extraño, ¿no? Subaru seguía cuidadosamente cada movimiento de Emilia. Recordemos que Subaru acaba de cometer un crimen y estaba en pánico internamente, ¿no? Y temeroso, y tenía mucho cuidado de cualquier movimiento, mirada o expresión que hicieran los demás. Bueno, en especial Emilia, que lo estaba acompañando, ¿no? Porque estaba temeroso de que descubrieran lo que había hecho. Se preguntó cómo reaccionaría Emilia si se lo confesara todo. Eso es lo que piensa Subaru. El Nazki Subaru por el que te preocupas ya no existe. No es solo eso. ¿Qué pasaría si te dijera que es un asesino loco y despiadado? Emilia comienza a hablar. O sea, Subaru tenía como pensamientos de querer matarla, ¿no? A Emilia en caso de que descubriera. Entonces, ya Subaru estaba demente, ya, pues, ¿no? Había enloquecido. Era un asesino y loco y despiadado. Por eso se dice esto Subaru en su mente. Emilia dice, por cierto, respecto a Meili, Subaru hace, ¿por qué menciona a Meili justo en este momento?, pensó Subaru. Fue incapaz de esconder su sorpresa en lo más mínimo. Lo había tomado con la guardia completamente baja. No obstante, Emilia había dejado de mirar a Subaru y bajó la mirada hacia el suelo. Emilia dice, saqué conclusiones demasiado rápido y se enfadó, supongo. Cuando regresamos sanos y salvos de la torre, hablaremos sobre qué ocurrirá con Meili. Subaru queda en silencio ante estas palabras. Emilia dice, está claro que lo que hizo hace un año fue algo terrible. Y entiendo que Otto-kun no quiera que confiemos en ella tan fácilmente, pero fue gracias a Meili que pudimos cruzar las dunas, y si estuviera tramando algo contra nosotros, creo que lo hubiera hecho antes de llegar a la torre. Y Subaru dice, con que una amnisticia. Y Emilia dice, aunque pretendiera liberarla, creo que los demás se opondrían. Entonces, Emilia dice, naturalmente tendríamos que hablarlo con ella primero para preguntarle si eso es lo que quiere. Las cosas se complicarían si lo hiciera sin consentimiento y ella terminaría odiándome. ¿Son estas las verdaderas intenciones de Emilia?, pensó Subaru. ¿Debería confiar en ella?, pensó Subaru. ¿Podía creer en su pureza prístina como nieve recién caída? Emilia ha dado su discurso con tal entusiasmo, mientras yo me preocupaba por Meili, asesinada por mi propia mano. Me pregunto si ella me creería. Subaru dice, qué idiota. Y Emilia dice, ¿eh? Subaru dice, dije una estupidez, debí saberlo, que si sacaste conclusiones demasiado rápido sobre ella, en efecto. En una situación como esta, ¿en verdad deberíamos estar hablando de cosas del futuro? Emilia dice, Subaru. Y Subaru hace, bah. Emilia dice, ¿qué te ocurrió tan de repente? No está bien que hables así, aunque estés de mal humor. Bueno, Subaru se expresaba con cólera, ¿no?, y molestia. Perplejo, Subaru bajó la cabeza mientras las emociones le carcomían, y en su rostro sollozante brotaron lágrimas. Habiendo anticipado otra reacción, Emilia tomó con fuerza las mejillas de Subaru y lo miró directamente a sus ojos negros. Y Subaru hace, Emilia dice, si te vas a poner todo enfurruñado y emocional, habla. Da igual si es conmigo o con Beatriz. Si Subaru está en problemas, yo estaré en problemas junto contigo. No tienes que soportar todo por tu cuenta. Deja de tragarte tus problemas. No tienes por qué hacerlo todo solo. Ese es el tipo de cosas que haría Roswell cuando hacía cosas malas. No hagas como el pucha, y por eso soy tan Emilia, mano. Dándolo todo, Emilia se giró hacia Subaru y continuó hablando. Tras ello, quitó sus manos del rostro aturdido de Subaru, tomó su cabeza y la trajo hacia ella. Abrazó la cabeza de Subaru contra su pecho y empezó a acariciarla suavemente. Emilia dice, ¿lo entiendes? En mi corazón no estoy para nada enojada contigo. Nada de lo que ocurra me desilusionará. Así que puedes hablar conmigo. Subaru quedó en silencio. No había alguien malvado dentro de esta torre. Los únicos que portaban dentro de sí mismos corazones ennegrecidos y peligrosos eran Natsuki Subaru y Natsuki Subaru. A decir verdad, ¿acaso no era él un simple extranjero insolente que nunca debería haber existido? Entonces Subaru, llorando, le dice, Emilia, yo no sabía cómo confesarlo. Tan solo quería decirlo, confiar en ella, revelarlo.
la pérdida de sus recuerdos, lo que había hecho a Meili, los bucles en el tiempo. Quizás no todo lo que dijera fuera creíble, pero también cabía la posibilidad de que Emilia le creyera en algunas cosas. Si ella le creía, tal vez Subaru encontraría una forma de solucionar las cosas. Si la encontrara, Subaru tal vez podría. Y se escucha una voz que dice: Emilia-sama, Barusu. Justo cuando Subaru intentaba dejar salir los pensamientos de su cabeza, lo oyó, la voz de Ran. Emilia dice: ¿qué ocurre? Subaru y yo estábamos hablando algo muy importante. Ran dice: eso es algo que Ran pudo notar a simple vista, pero ruego que lo dejen para otro momento. Ocurrió algo importante. Emilia dice: vale. Emilia dice: Ran, ¿qué ocurre? Ran dice: es algo urgente, por favor vengan a la biblioteca del tercer piso de inmediato. Beatriz-sama ha hallado algo terrible. Ran dice: Anastasia-sama, no. Equidona se llamaba, da igual. Ran irá a buscarla y también a Julius. Barusu, ve con Emilia-sama. Subaru dice: sí, entendido. Y así Subaru y Emilia se dirigieron hacia el tercer piso, Taigeta, a paso ligero. Tras correr por las largas escaleras, la biblioteca de los difuntos le dio la bienvenida. Y se escucha una voz que dice: has venido, supongo. Beatriz dio la bienvenida a Subaru. Emilia dice: Beatriz, Ran nos dijo que viniéramos. Dijo que encontraste algo terrible. Subaru dice: ahórrate la introducción. ¿Qué ocurrió? Cuéntanos, por favor. Beatriz dice: la tercera fila, empezando por arriba, el libro a la derecha del todo. Subaru dice: tercera fila. Emilia dice: ¿a la derecha del todo? Y dice: no puede ser. Emilia, de pie junto a él, dejó salir aquellas palabras. Al mirarlas, las mejillas de Subaru se tensaron. Y Emilia dice: Meili Portraute. Así es, amigos. La vez que Meili murió, apareció en el libro de los difuntos Meili Portraute. Estaba muerta, pues no. Capítulo 46. Meili Portraute. Entonces, eso significa que el libro que ella tiene ante sí, ese libro de los difuntos, tiene el nombre de Meili en el título. No cabe otra posibilidad, pensó Subaru. Subaru no dijo nada, quedó en silencio entre las palabras de Emilia. Tenía las mejillas tiesas y un sudor frío surgió en su espalda. Su cerebro gritaba desesperadamente tan solo una cosa: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay un libro con el nombre de Meili? ¿Por qué esta biblioteca que guarda registro de los difuntos ha preparado tan rápido el libro de ella? ¿Por qué encontraron tan fácilmente el libro de Meili en una biblioteca tan vasta? ¿Por qué tuvo que pasar? Emilia dice: Beatriz, ¿has comprobado el contenido del libro? Subaru hace una expresión de... Pero Beatriz dice: aún no lo he comprobado, supongo. Subaru hace: ¿en serio? Beatriz dice: es natural que no lo hiciera. De hecho, no me queda más remedio que manejarlo con cuidado, supongo. ¿En realidad es la misma persona? ¿Lo que está en este libro es de la misma chica de la que estamos hablando? Y Emilia dice: Meili está dentro de esta torre. Oh no, tenemos que buscarla enseguida. Al oír las palabras de Beatriz, la cara de Emilia cambió e intentó echar a correr. Sin embargo, Beatriz se interpuso delante de Emilia y sacudió la cabeza. Beatriz le dice: espera, supongo. Si realmente es el libro de esta chica, buscarla a toda prisa ya no tiene sentido. De hecho, ya sabes lo que significa que un libro se añade aquí, supongo. Emilia dice: así que por eso Ram fue a buscar al grupo de Julius y a nosotros. Beatriz dice: si después Meili entra bailando un vals con aspecto inocente, entonces podrás tomarlo como un malentendido infantil de Betty. De hecho, aunque estaban esperanzadas las chicas de que Meili estuviera bien, Natsuki Subaru sabía que esa esperanza nunca se haría realidad. Subaru estaba moviendo frenéticamente la cabeza hacia Emilia y hacia Beatriz mientras ellas hablaban. No podía dejar que Emilia y los demás vieran los recuerdos de Meili. Si fuese así, sabrían que él había cometido un crimen. Lo siguiente eran los sentimientos de Subaru, ya que a él también le interesaba mucho el contenido del libro. Quería saber qué había pasado exactamente. Ahora mismo Subaru creía con certeza que fue el otro Natsuki Subaru quien había matado a Meili. Si miraba en los registros de Meili, podría ser capaz de ver a este Natsuki Subaru allí. Por lo tanto, no podía dejar que Emilia ni nadie más leyera el contenido del libro. Subaru debería ser el único que experimentara el contenido del libro. Entonces aparece Chaula y dice: me han dicho que aquí hay un alboroto. ¿Ha pasado algo? Y Emilia dice: ah, Chaula, has venido. Mientras tanto, Chaula llegó a la biblioteca. Emilia y a Beatriz saludaron a Chaula y así comienzan a ponerse al día, ¿no? Chaula dice: hey, qué respuesta tan superficial por parte del gran maestro. Mira qué decir eso después de pasar un rato súper apasionado junto a mí. Beatriz dice: me interesa bastante lo que pasó entre Subaru y tú, pero ahora lo pospondré, supongo. Habla si has visto a Meili en algún sitio. De hecho, son buenas amigas, supongo. Chaula dice: ¿a la pequeña es tu número 2? Ahora que lo dices, hace tiempo que no la veo. No sé qué le pasó después del desayuno esta mañana. Chaula respondió mientras agitaba las manos y las cuales después colocó contra sus mejillas y dijo: ¿qué le pasó a la número 2? Moviendo la cabeza. Al oír la pregunta de Chaula, Emilia bajó la mirada con inquietud. Emilia dice: a decir verdad,
hemos encontrado un libro con el nombre de Meili en la biblioteca. Todavía no hemos mirado en él porque antes de hacerlo queríamos comprobar si ella estaba bien. Cholo dice, ya veo. Así que la número 2 ha muerto. Aunque es súper desagradable pensar en ello, se puede morir de muchas formas, o sea, son cosas que pasan, ¿no? Emilia hace, Beatriz dice, oye. Chaula expresó su cruda opinión sobre la vida y la muerte. Chaula dice, entonces, ¿dónde está ese libro súper importante? Echando un vistazo dentro quizás se averigüe cómo y dónde murió la número 2. Subaru dice, ya, basta por tu parte, siempre hablando así. Chaula dice, por favor, no se súper enfade, gran maestro. No era mi intención ofender, pero realmente el libro está aquí, así que no deberíamos... Solo dice, pues al menos no hasta que todos nos reunamos. La sugerencia de Chaula era extremadamente razonable para una mujer con semejante actitud. Naturalmente desconocía qué efectos tenían los libros de los difuntos en la gente después de leerlos. Al menos había 2 personas que ya lo habían experimentado. Seguramente valdría la pena intentar leerlo. Hasta ahora, los muertos que Natsuki Subaru había visto aquí eran personas con las que solo había tenido una relación superficial. Había una gran diferencia entre eso y Meili. Habían viajado juntos y etcétera, bla bla. Comienzan a indagar, ¿no? En sus pensamientos y recuerdos. Seguro dice, estaré bien, no te preocupes. Como Chao lo dijo, seguramente soy la persona más indicada para hacerlo. Para este Subaru el viaje con Meili y las palabras que había intercambiado con ella, las comidas a su lado para él, ahora ella no era en absoluto esa clase de compañera de armas. No era más que una niña desconocida para él. No recibiría ningún trauma mental por ver su muerte. Eso pensó Natsuki Subaru. Detrás de Subaru, Emilia y Beatriz contenían la respiración. Chaula tenía las manos detrás de la cabeza, vigilando la decisión de Subaru con expresión despreocupada. Bajo la atenta mirada de ellas 3, Subaru respiró hondo y puso la mano sobre la portada del grueso libro, cuyo aspecto exterior recordaba a un dinosaurio. Subaru dice, bien, vamos allá. Como si tratara de persuadirse a sí mismo para hacerlo, Subaru murmuró eso y abrió el libro. Entonces su conciencia tuvo un apagón. Existía una mujer, una única mujer. No había nadie a su alrededor, ni hombres, ni mujeres, ni adultos, ni niños, ni ancianos, ni bebés. Nadie en absoluto. Sola en el muy oscuro y muy negro bosque, la mujer estaba totalmente sola. La mujer no era capaz de levantarse y caminar de pie, ni de hablar, ni de gritar para vivir. Para la mujer, todas estas cosas le eran tan desconocidas y distantes que se habían perdido en el olvido. Si no sabía hablar, no podía saber cómo lamentarse. Si no sabía andar, no podía saber cómo resistirse. Si no sabía vivir, no tendría por qué saber acerca de la muerte. Por lo tanto, la mujer no tuvo ninguna opción en absoluto más que ser llevada por los colmillos de una bestia, sin que el significado de la vida o de la muerte le llegara a esta. La bestia tenía un cuerno en la frente, y esta horrible y atroz bestia asesina emanaba una feroz intención. La mujer no sabía por qué aquella bestia no le había aplastado la garganta con sus colmillos, y en cambio la había arrastrado por el cuello de la ropa hasta su guarida. Y el modo de ser de la mujer fue moldeado por las bestias. No conocía ninguna palabra, así que no sabía cómo lamentarse. No sabía andar, así que no sabía cómo resistirse. Sin embargo, ahora conocía una forma de vida. No creía que fuera a morir. La mujer siguió a las bestias asesinas y antes de darse cuenta se había convertido en la reina de las bestias que dominaban la región. Asaltaba a sus presas cuando quería, comía cuando sentía hambre, mataba cuando le apetecía, dormía cuando quería dormir, vivía de la manera que quería, mataba como quería, siendo criada entre la maternidad de la matanza. Los recuerdos de cómo solía ser ella se perdieron en el olvido. Se había convertido en algo parecido a la nada, algo que no necesitaba un símbolo ni siquiera. Creía que para bien o para mal, a este paso moriría sola, solo como una de esas bestias. Y entonces escucho una voz que dice: esta bienvenida es mucho más cálida de lo que esperaba, sin embargo, no es mi intención hacerte daño. Era una chica de negro, cubierta de una diablura que olía a sangre. Una simple acción de la mano de aquella chica de negro fue lo que despojó a la mujer que lideraba el grupo de bestias de todo lo que tenía. La sangre y la carne se desbordaron, la agonía abrazó el cielo y la sonrisa de la muchacha de negro comenzó a recubrirse con chorros de sangre. Sin saber hacer nada, la mujer, una vez más, acabó en una situación en la que no tenía nada. La chica dice: me han dicho que te lleve conmigo, por eso haré que me acompañe. La chica de negro se llevó a la fuerza a la mujer que no tenía nada. La arrebataron el lugar donde había vivido durante mucho tiempo, las bestias con las que había pasado tanto tiempo y el lugar donde había sido ella misma. Pero a pesar de todo eso, la mujer seguía sin poder hacer nada. No conocía ninguna palabra, así que no sabía lamentarse. No sabía andar, así que no sabía cómo resistirse. Había perdido su método de supervivencia, así que esta vez quizás no tendría más remedio que morir. Y sigue la voz diciendo: llora, por el bien de esta encantadora dama, resiste, por el bien de esta encantadora dama, vive.
por el bien de amar a esta encantadora dama. Eso hizo que se arrepintiera de no saber cómo resistirse. Y la mujer sigue hablando y dice: si dices que lo has perdido todo, lo has olvidado todo y te has separado de todo, entonces esta encantadora dama tendrá que disciplinarte, ¿no?